Aldo Abraham, muy buenos días. Aquí Alejandro Gomel lo saluda y la pregunta central es esto. ¿Es un presupuesto que es viable? ¿Se puede llevar a cabo teniendo en cuenta los antecedentes de la Argentina? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, un gusto estar charlando con ustedes. Y sí, es viable, y de hecho la presentación del presidente en el Congreso quiso justamente explicar a la gente que ir en contra de un mito que hemos instalado políticos y economistas en la Argentina, ¿no? Ujú. Parece ser que vos en tu casa, si sos un tipo responsable, oye, o en tu negocio o tu trabajo, para determinar lo que podés gastar, lo que haces es ves cuánto te va a ingresar, cuánto querés ahorrar o cuánto tenés que pagar de deuda, ¿no? Por si sacaste algún crédito para comprarte tu autito, tu casa, tu televisor, y después ves cuánto te queda y eso es lo que gastás, ¿no? Y no lo hacemos porque somos masoquistas, ¿no? Porque a todos nos gustaría gastar mucho más de lo que tenemos, sino que lo hacemos porque justamente todos sabemos que si no lo hacemos vamos a terminar mal, ¿no? Nos van a terminar sacando el autito, la casa, vamos a terminar quebrando nuestro negocio y eso no es bueno, ¿no? Sin embargo, a nosotros nos convencieron de que el Estado sí puede hacer eso y los políticos pueden gastar desde el Estado, desde el gobierno y desde la legislatura, como pasa hoy, de hecho, todo lo que se le da la gana, aumentan el gasto todo lo que se le da la gana, y parece que en Olivos hay un montón de árboles con platas, ¿no? Vas cosechás y con eso se paga. Lamentablemente eso no es así. Lo que sucede cuando el Congreso o el Poder Ejecutivo deciden aumentar el gasto sin prever de dónde se va a recortar otras erogaciones o a quién le van a aumentar impuestos, es que en definitiva el Estado empieza a endeudarse, se empieza a endeudar hasta que un día no puede pagar su deuda, entonces así tuvimos 9 cesaciones de pago. Eso quiere decir que se reestructuró esa deuda 9 veces. Para que la gente entienda lo que quiere decir reestructuró, es que no les pagamos lo que le debíamos directamente a los acreedores argentinos y extranjeros que tenían esa deuda. Por eso es que no hay cola, ¿sí?, de argentinos y extranjeros tratando de prestarle al gobierno. Y cuando no había crédito, no se daban vuelta estos muchachos y miraban al Banco Central, le hacían emitir un montón, y así está nuestra historia llena de tener que sufrir los argentinos altísima inflación y también 3 hiperinflaciones, y saqueaban las reservas del Banco Central y así terminaban quebrándolo, Ujú. con las consecuentes crisis. Decenas de crisis hemos tenido a lo largo de nuestra historia, una historia de empobrecimiento, y la verdad que a nosotros nos extraña que nos esté pasando. Ahora, justamente por eso, porque no queríamos que nos pase eso con nuestra familia y nuestro trabajo, nos comportábamos distintos, prudentes, razonables en el manejo de nuestras finanzas. Debimos haber votado legisladores, políticos, para el gobierno, economistas, que que nos propusieran manejar con la misma prudencia las finanzas Sí. de nuestro país, y nos hubiéramos ahorrado todo esto. De hecho, en el mundo deben pensar que somos masoquistas, porque votamos permanentemente gente que hace lo contrario. Mm. Debe ser que nos gusta vivir así, ¿no? Sí, hay algunos números del presupuesto presentado, el presupuesto 2025, que le queríamos consultar. Uno con la inflación, habla de inflación anual del 18% para 2025, venimos de 4 meses en alrededor del 4, no poder bajar de ese 4. ¿Se puede llegar a ese número en 2025 al 18 anual? Mira, yo creo que eso de que el piso es 4 se va a comprobar en los próximos meses, va a estar por debajo de 4 Ujú. la inflación. A mí, digamos, a mí no me da que va a estar por debajo del 20%. El año que viene la inflación me da sí que va a estar por debajo del 30%, lo cual la verdad es que no es una gran diferencia. Hemos tenido diferencias enormes entre lo que hemos estimado los economistas con respecto a lo que en definitiva aparecían en los presupuestos en el pasado. Así que no me parece Ujú. que hoy tengamos una diferencia, y de hecho si vos juntás en una mesa 4 o 5 economistas que no tengan nada que ver con el gobierno
y los pones a discutir sobre sus estimaciones, también tienen estimaciones distintas, ¿no? Y una cosa que te voy a comentar, porque creo que Sí. este tipo de discusiones, a menos que las diferencias sean muy grandes, no tienen mucho sentido, es a principios de este año, ¿sí?, los más optimistas del mundo, en términos de cuál iba a ser la inflación en la Argentina, pues nosotros participamos de todos los consensos, así que también los recibimos, éramos nosotros, la Fundación Libertad y Progreso, ¿sí? 180% teníamos estimado de inflación, y todos los demás estaban por arriba de la inflación del año pasado, 213, 214, si no me acuerdo mal, y algunos hasta cerca de 300%. La inflación este año va a ser de 120% o menos. O sea que nos podemos todavía llevar alguna sorpresa más, porque hasta nosotros le erramos. Así que por ahí mi 30% termina siendo la realidad 20% menos, ¿no? Claro, claro, claro. El otro tema también que queríamos consultar es por el dólar, ¿no? Donde, bueno, plantea un dólar oficial a 1.020 aproximadamente este año, hacia fin de este año, y un 1.200 para el año que viene. Digo, ¿cómo ve el manejo que puede hacer con el tipo de cambio el gobierno en los próximos meses, teniendo en cuenta esta premisa que puso el gobierno sin fecha, que tiene que ver con el cepo? La verdad es que yo soy de los que viene planteando que hace rato ya debimos haber ido a una unificación cambiaria. Salir del cepo es un tema mucho más complicado porque el cepo también hace un montón de regulaciones y restricciones que se colocan para justamente mantener un dólar artificialmente barato, ¿no?, respecto a lo que verdaderamente el Banco Central hizo perder poder adquisitivo, destruyó el valor de nuestra moneda. Entonces y la verdad es que el cepo heredado en términos de regulaciones y restricciones es kafkiano la cantidad que le pusieron, y vamos a tardar en empezar en determinar seguramente desarmar esas regulaciones, pero sí se podría ir a una unificación cambiaria. Lo único que el gobierno ya ha planteado que busca una unificación cambiaria con un salto menor del tipo de cambio oficial. Sabemos que cuando se produzca esa unificación, el dólar oficial, que va a ser el único, o sea, que vamos a poder operar todos libremente y con un tipo de cambio libre, se va a ubicar más cerca y por debajo de los dólares paralelos, y claramente hoy no están dadas esas circunstancias, pero bueno, se podría lograr que eso suceda, ¿no?, porque ya se ve que cada vez cuanto más confianza hay, los dólares paralelos van bajando lentamente, pero bueno, además sacando una cantidad de pesos que se emitieron y que la gente no demandaba para cancelar pases pasivos, la deuda del Banco Central, allá por mayo y en junio hay que sacarlo, y bueno, y la brecha se va a volver más baja y se podría unificar sin un salto relevante del tipo de cambio, pero eso parece demorado. Lo veo, a pesar de que yo lo haría antes, pero bueno, yo no estoy en el gobierno, lo veo más para principios del año que viene a esta unificación que ahora. Y después, la verdad es que toda la discusión cambiaria va a tener que ver fundamentalmente con lo que operemos los argentinos en el mercado libre, ¿no? Así que ya no existe eso del crawling pay que tenemos hoy. Eso es justamente dentro del cepo, porque el dólar se mueve según le dé la gana al Banco Central. En un mercado unificado se mueve según lo que nosotros consideremos que vale un peso, porque o el Banco Central ha emitido de más o nosotros no queremos tener pesos. O ahí el gobierno está apostando a llegar a fin de año y tener el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, y ahí sí tener el aire para hacer esto que usted estaba marcando. Sí, puede ser. Lo que pasa es que a mí me parece bastante difícil, por ahí me equivoco, que el Fondo Monetario Internacional nos dé un acuerdo más favorable o muy favorable. Probablemente sí que nos vuelva a refinanciar los vencimientos que están en el corto plazo, algo como para darle más solvencia o más liquidez, mejor dicho, al Banco Central, algunos miles de millones de dólares, no muchísimos,
si no hay una unificación cambiaria, ¿no? Si no hay una señal contundente de que eso va a pasar, porque el Fondo Monetario Internacional tampoco está de acuerdo con esto de haber sostenido en el tiempo el cepo, ¿no? Y entre otras cosas es lógico que estemos demandando esa salida de cepo, porque se sabe, y lo estamos comprobando, que sostenerlo en el tiempo complica cada vez más comprar divisas, que es lo que estamos viendo, Sí. ¿no? Y lo segundo, que lamentablemente el proceso de recuperación económica que se empezó a ver ahora a partir de julio iba a ser muy lento con cepo. En cambio, ganaría dinamismo si salimos en una unificación cambiaria. Clarísimo, Aldo Abraham, le agradecemos mucho estos minutos aquí en Modo Fotevequian. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Aldo Abraham, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso.